Juan capítulo 11, versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quiero que todos lo repitamos. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Toque a 2 personas y diga: si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y contéstele: yo creo, yo voy a ver la gloria de Dios. Este es el milagro de Lázaro. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro porque muere, Marta y María eran hermanas de Lázaro y conocían a Jesús. Ellas conocían de los milagros de Jesús, no les habían contado, ellas los habían visto, ellas habían visto cómo Jesús enseñaba y hacía milagros. Pero llegó un momento en que cuando Lázaro muere, María, la que era la más espiritual, ni siquiera sale a recibirlo. La que salió a recibirlo después fue Marta, la afanada. Entonces algo pasó en la fe de ellas, que cuando tuvieron que creer no pudieron creer. Algo sucede, que cuando necesitamos un milagro muchas veces no creemos y no pasa el milagro. También le pasó a Tomás. Tomás era uno de los cercanos a Jesús, era uno de los 12 discípulos. Y un día Jesús se aparece ya resucitado y con las marcas en las manos, en el costado. Jesús apareció tal como él dijo que iba a aparecer, pero dice que Tomás no creyó. En Juan 20, 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Dígale al de al lado: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, como toda la iglesia ame, y creyeron. Entonces él también había visto milagros y él también conocía a Jesús, pero algo pasó, que cuando tenían que creer, no creyeron. Pregúntale al de al lado: ¿cómo está tu fe para un milagro? Entonces, cuando Jesús conversa con Marta y María, una conversación ahí toda teológica, porque Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contesta: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y él le dijo: no, yo no te estoy hablando de eso, va a resucitar ahora. A veces creemos que hay milagros que van a pasar con el tiempo, y efectivamente hay milagros que pasan con el tiempo, pero hay milagros que pasan cuando tú crees. La fe dice es ahora. Yo voy a orar en los próximos minutos por alguien que necesita un milagro. Dígale al de al lado: eso es ahora. Y él le dijo: no, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo: ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto? No le preguntó si sabía eso. Y él le dijo: sí, yo sé que resucitará en el día posterior. No, yo no te estoy diciendo si sabes o no sabes. Yo te estoy preguntando si crees esto. Pregúntale al de al lado: ¿tú crees que Jesús puede hacer un milagro? ¿Tú crees que lo puede hacer ahora? Entonces el problema no es si sabemos, si conocemos o si hemos visto. La pregunta es si nosotros creemos. Cuando el padre de familia le pregunta a Jesús, los discípulos no pudieron sanarlo, y el padre le pregunta: ¿tú puedes hacer algo? Y el versículo rema de esta campaña de fe es Marcos 9:23. Él le dijo: si puedes creer, al que cree. Si hay alguien que cree esta mañana, yo creo que cualquier cosa puede. Yo dije cualquier cosa puede suceder. Entonces nos damos cuenta de algo, que cuando es un milagro lo que uno necesita. Entonces vuelvo y pregunto: ¿quién necesita un milagro? ¿Qué es un milagro, pastor? Un milagro
es algo que no puede suceder de acuerdo a las leyes de este mundo. No, la ley de la química no lo permite, la ley de la vida no lo permite, la ley del tiempo, la ley de la economía, la ley de la matemática. Hay momentos en la vida donde con los recursos que tenemos en esta vida, en esta esfera, no se puede. Es imposible que se abra la puerta. Es imposible que un cáncer terminal pueda irse con la medicina que existe hoy la mayoría de las veces. Es imposible que aparezca un nuevo órgano, o sea, que se opere. Es imposible que venga un recurso porque ya perdiste el contrato. Entonces ahí es cuando se necesita un milagro. Un milagro es la intervención de Dios desde su Kairos, donde todo es posible y donde todo ya ha sido provisto, hecho, soltado. Dígame amén alguien. Y por la fe viene y Dios dice: interrumpo por un momento las leyes que rigen este mundo, porque yo estoy por encima de las leyes. Y Dios dice: sí abro la puerta, sí suelto el recurso, sí pongo nuevas células o nuevos órganos, sí abro el camino aunque no se podía abrir. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, cuando es un milagro, escúchame, lo único que cuenta es creer. Porque cuando es un milagro, escúchame, ¿de qué te sirve todo el dinero si un familiar está a punto de morir? ¿De qué te sirve todo el dinero? No sirve de nada. Solo sirve creer. Como me decía alguien en estos días: yo tengo mucho dinero, tengo grasa, tengo esto, pero mi familia está destruida. Entonces lo único que necesita ahí es creer. O puede que esté sano, tenga familia, pero no tiene dinero y no hay manera, no hay empresa, no hay posibilidad. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Entonces, lo único que Dios pide para ver un milagro no es experiencia. Tomás tenía experiencia con Jesús, caminó con Jesús, vio a Jesús, pero cuando necesitó creer, no pudo creer. Marta y María también. Es más, María era teóloga. Cuando se necesita un milagro, no es solo conocer, es creer lo que sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Esta mañana alguien va a creer por un milagro en el nombre de Jesús. Yo dije, alguien va a creer por un milagro. Entonces, el único sentido que debemos utilizar para un milagro es el sexto sentido, y es la fe. Nuestros sentidos nos traicionan y es algo loco. Dile al de al lado: yo estoy loco de fe. Diga: yo estoy loca de fe, si es mujer. Cuentas claras, chocolate espeso. Nuestros sentidos nos traicionan. Lo que sabemos con nuestra mente nos traiciona. Pues tú puedes tener una infección, un tumor o lo que sea, y tus sentidos te hacen creer que lo tienes, te duele, te da fiebre, tienes síntomas. Es una circunstancia real. Pero hay un sexto sentido, la fe, que te dice: por la llaga de Cristo he sido sanado. Ahí tú tomas la decisión a quién le vas a creer, a lo que sientes o a lo que Dios ya dijo que es tu herencia. Estás viviendo una batalla, estás viviendo conflictos en el matrimonio, en el ministerio, en la empresa, en lo que sea. Se te han cerrado las puertas y eso es lo que tú estás viendo. Te ves acorralado, no ves salida. Es una circunstancia, tus ojos lo ven, tus oídos están escuchando el reporte negativo. Es una circunstancia, pero el sexto sentido, la fe, te dice que todo lo puedo, que somos más, que con Dios asaltaremos muros y con Dios haremos proezas. Entonces es algo loco, porque entra en competencia con nuestra mente y con nuestro sentido natural. Ves tu cuenta bancaria y eso da tristeza.
Ves tu billetera y lo que hay es pecueca. Y tus ojos lo ven. Además, tu esposa te lo recuerda. ¿Hace cuánto que no me compras ni unos zapaticos nuevos? Pero tienes el sexto sentido. Hay una verdad y mi fe dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tengo que tener cuidado de creer, ojo aquí, que por haber visto milagros o por conocer promesas, conocerlas, tener el conocimiento, yo tengo que tener el conocimiento, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo tengo que memorizarla, claro, porque mi Biblia dice: yo tengo que meditar en las buenas noticias, yo tengo que meditar en la palabra, y es la manera como mi entendimiento va cambiando. Pero escúcheme, y tengo que declararla también, porque yo se lo prediqué el domingo pasado, que declarando la verdad de Dios es como el milagro se va construyendo, y yo mismo, desde el río de mi espíritu, de mi interior, va creciendo ese río de fe. Pero la única manera como el milagro sucede es cuando la creo. Cuando la creo, no solo cuando la conozco, no solo cuando la memorizo, es cuando la creo. Toca a 3 personas y dile: te llegó el momento de creer. Entonces, ¿por qué tienes que creer? Escúchame esto. Porque cuando tú crees, escúchame, cuando tú crees, tú te sales del sistema de los sentidos y te metes ahora en el sistema de la palabra. Y lo que sucede es esto: Hebreos 11:1 define la fe. Voy a leer la versión amplificada en inglés. Dice: ahora la fe es la certeza. Diga conmigo: la certeza. Páseme un sobre grande. Es la confirmación, el título de propiedad. Necesito que todo el mundo diga: título de propiedad. La fe es ¿qué? ¿Es qué? El título de propiedad. Entonces vamos a suponer que esto es un título de propiedad. ¿Cuántos aquí compraron una casa o un negocio, algo este año? Bueno, lo van a comprar pues. Entonces cuando usted compra, usted le dan, hay una promesa de compraventa o un título de propiedad, una escritura. La Biblia dice, y esa escritura, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Iván Delgado compró este negocio, compró este carro, compró esta casa, y lo firma, y vale tanto, y tiene tantos metros, y ese es el título de propiedad. Inclusive puede ser un proyecto que ni siquiera está construido, no lo ves, pero ya esto dice: es tuyo, existe. Entonces la fe es el título de propiedad. Y mire, la confirmación de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos, y la convicción de su realidad. Es decir, no existe, tal vez no está construido el proyecto, pero esto me dice que es real y que es mío, me pertenece. La fe que se ve como un hecho real y que no es revelada a los sentidos. Eso es la fe. Entonces no es solo cuando conozco la palabra, cuando veo milagros, cuando tengo el conocimiento, la doctrina, es cuando la creo. Y cuando yo la creo, viene esa sustancia, por decirlo así, que se llama fe. Es la materia prima con la que todo el universo fue creado, y todo lo que será creado en tu vida será creado en base a esa materia prima llamada fe, que hoy no la ves, pero cuando tienes la fe ya tienes el título de propiedad, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes el título, ya tú no dudas. Cuando tienes el título, tú estás alegre, tú dices: eso es mío,
falta poco tiempo para habitarlo. Eso es mío, ya yo tengo el título de propiedad. Alguien en esta mañana va a arrebatar el título de propiedad, el título de tu sanidad, el título de tu restauración, el título de la extensión de tu territorio, el título que te va a rejuvenecer hasta 20 años por el poder de Dios, el título que te dice: más nunca vivirás en escasez, el título que te dice: no te visitará más nunca la duda, no tendrá lugar la ansiedad, no tendrá lugar el afán, no tendrá lugar la angustia. Cuando no tienes el título, tú andas angustiado, tú andas en incertidumbre, pero cuando tenemos el título, tenemos la certeza, tenemos la convicción, y por eso los que caminamos en fe, caminamos alegres, caminamos con ánimo, caminamos con entusiasmo, caminamos con alegría. Y el que está alegre por la palabra de Dios, Dios le suelta todos los milagros que necesite. Denle un aplauso a Dios, el que esté alegre. Entonces tu felicidad y alegría no viene cuando la puerta se te abra o cuando recibas el nuevo órgano. Hay cosas locas que hace la fe. Yo, que he visto tantos milagros, me sigo sorprendiendo. Ahí está Katia y José María. Levante la mano, Katia y José María. ¿Tú te acuerdas el milagro de tu hijo que se partió el brazo? Ahí está en YouTube, Enami. El hijo se partió el brazo. Súper obediente el niño. Y entonces el brazo quedó así. El hueso del brazo quedó así. Y el médico dijo: no hay nada que hacer, hay que operar. Tocaba operar, poner el hueso así, ponerle tornillos, platina. Bueno, yo no soy médico, pero eso era lo que había que hacer. Entonces le dijeron: el martes lo operamos y tiene que durar 3 meses con las platinas, etc. Entonces ya vino un servicio un domingo y estábamos así como que hablando locuras de fe y estábamos orando. Y dice: pastor, yo no sé, pero yo voy a orar por un milagro. Yo no quiero que esa operación, esos tornillos, bueno, que te sea hecho conforme a tu fe. Lo bueno de la fe es que no tiene límites. Tú puedes creer, lo voy a decirlo a los barranquilleros, lo puedo decir a los barranquilleros, lo que a ti te dé la gana. Tú puedes creer lo que a ti te dé la gana, siempre y cuando no sea pecado. Mientras que esté en la palabra, es tuyo en el nombre de Jesús. Y ella oró. Yo: pastor, le voy a hacer una placa. Y fue el lunes y le hizo la placa. Y oh sorpresa, el hueso se había enderezado. No solo se había enderezado, estaba sellado y tenía la línea. Y el doctor le dijo: este hueso parece que lo hubiéramos operado, que se le hubiera puesto platinas, y parece un hueso de 5 o 6 meses después de la operación. Está totalmente sellado, sano. ¿Cuánto le costó la operación? ¿Cuánto le costó? ¿Te das cuenta que en la fe todo es gratis? ¿Cuánto tiempo, cuánto dolor, cuánta angustia? Dile al de al lado: es gratis. ¿Es gratis o no es gratis? Sara, la esposa del ministro Henry, estaba llena de quistes, llena. Y un día dijo: yo voy a orar porque Dios puede hacer lo que sea. Se hizo su examen el día martes y el médico le dijo: no solo no tiene los quistes, tienes un útero totalmente nuevo. Y ahí tuvo su hijo. Gente de aquí, gente que está al lado tuyo. Milagros financieros, los que tú quieras. Yo siempre cuento el milagro de los 3 viejitos que fueron a un servicio de milagros que hicimos en la Gran Bodega, lo que era Casa Estrella. Y Dios estaba haciendo milagros, la gente caía al piso y, ¿sabe? Uno ahí y veo a 3 en silla de ruedas y Dios me dice: ora por ellos, que voy a hacer un milagro. Yo: vengan, tráiganlos. Gloria a Dios. Y empezamos a orar y no se levantaban.
Y fue un Señor, y entonces nos sigue orando. Pero de verdad hubo una unción tan tremenda y habían unas mujeres que no habían podido tener bebé y que tenían tumores, y Dios empezó a tocarlas, cayeron al piso. Bueno, tanto fueron los milagros que esto pasó desapercibido. Pero yo dije, bueno, Señor, no se levantó ni un viejito, ni medio paso. El domingo siguiente hicimos nuestro servicio normal. Al final se me acerca una viejita, me dice: pastor, gloria a Dios, doy testimonio. ¿Qué le pasó? Es que yo era una de las que estaba en silla de ruedas, llevaba 6 meses sin caminar, y esta mañana dije, voy a mi servicio, y me paré y empecé a caminar, y estoy caminando perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tú tienes que creer, aunque no veas. Tú tienes que creer. Es creer y punto. Creer. Yo siento que algo se está soltando ahora. Tienes que creer y punto. No le metas mente. Ay, qué pena, ¿cómo voy a quedar? Y si me paro y Dios no hace el milagro, pues ni te pares. Párate creyendo que Dios va a hacer el milagro. Pide creyendo que Dios te va a dar. Ve y ora por alguien. Cree por un familiar creyendo que Dios lo va a hacer. No te he dicho que si crees. Entonces, cuando tú crees, escúchame esto, tú tienes la sustancia más poderosa de todo el universo, con lo que cualquier cosa puede ser creada o venir a la realidad del mundo invisible donde ya es tuyo. La realidad es que en la fe nada va a suceder. En la fe ya todo sucedió. Voy a decirlo otra vez. Esto es tan loco lo de la fe, que Dios no te va a sanar. Dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú no habías nacido y Dios ya sabía que iba a haber maldiciones que te iban a atacar, que iba a haber ruina, que iba a haber divorcio, y Dios proveyó toda la gracia, proveyó la sangre de Cristo, proveyó salvación, proveyó sanidad, proveyó vida eterna, para que el día que tú creas, eso se manifiesta en el nombre de Jesús. Yo dije, el día que tú creas, eso se manifiesta en el nombre de Jesús. No va a pasar. Entonces, ¿cuándo quieren ver milagros? No solamente hoy, la otra semana, el otro mes. ¿Por qué, pastor? Que la Biblia dice que por fe andamos. Por fe andamos. Yo ando el lunes por fe. El martes ando por fe. El miércoles también. El jueves y la semana de más arriba, levante la mano conmigo y diga: yo vivo por fe. Es un estilo de vida, no es para un servicio donde creo por un milagro. Entonces, la fe que depende de lo que siento o de lo que sé es una fe fallida. Es una fe fingida, de la que Pablo le dijo a Timoteo: yo sé que en ti está la fe no fingida. Entonces hay una fe fingida que, aunque sepamos o creemos que creemos, realmente no estamos creyendo. Pero mi Biblia dice que somos hijos de Abraham en Cristo Jesús, y en nosotros está la fe de Abraham. Yo dije, en nosotros está la fe de Abraham. Entonces mire esto, con esto voy a cerrar, porque esto va a ser una locura de milagros a partir de hoy. ¿Qué hizo Abraham? Romanos 4:17 dice: como está escrito. ¿Cómo está qué? Entonces, ¿cuál es tu certificado de propiedad? Diga: lo que Dios dijo. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dice, no se debilitó en la fe considerando su cuerpo que estaba como muerto. Abraham no consideró el conocimiento que le daban sus sentidos para determinar su fe, que determinaría su milagro. Dice, no se debilitó en la fe. El problema no era que solo tenía 100 años, era que Sara estaba vieja, le había venido la menopausia, la vieja no funcionaba. Aunque él viniera un milagro de Viagra espiritual y el viejo despertara,
La vieja tampoco funcionaba. No sé si alguien me está entendiendo. Aquí hay gente inteligente, ¿verdad? Gloria a Dios. No, o sea, no había. Pero él dice que él se vio a Sara y dice, no consideró lo que su cuerpo le decía para incredulidad. Su cuerpo estaba débil. Puede que tu cuerpo esté débil. Puede que la familia esté débil. Puede que las finanzas estén débiles. Puede que los proyectos, el trabajo, tus hijos esté débil. A punto de morir esté algo. Pero ¿qué pasa? Si tienes una fe fuerte, tu debilidad no va a cambiar tu fe. Él no dejó que lo que veía en su cuerpo cambiara su fe. Tomás dejó que lo que veía cambiara su fe. Marta dejó que lo que conocía y veía cambiara su fe. No dejes que las cosas de este mundo cambien tu fe. Usa tu fe para cambiar tu cuerpo. Usa tu fe para cambiar tu circunstancia. Alguien deme un aplauso más fuerte a Dios. Usa tu fe para cambiar a tus hijos. Usa tu fe. Es la sustancia con la que todo puede ser creado y transformado. Usa tu fe hoy para cambiar tu lamento en baile, para cambiar tu economía, para cambiar el ministerio, para cambiar tu matrimonio. No dejes que lo que el diablo te ha dicho y mostrado sea el punto final. En la fe no hay punto final. En la fe solo hay lo que Dios dijo que Él ya hizo y soltó para ti. Dele un aplauso a Dios, el que lo crea. Diga, ya es mío. Hizo dos cosas más. La última. Ya tengo que cerrar. Vamos a orar. 15 minutos vamos a orar por milagros. Dice, a quien llama las cosas que no son, ¿cómo si? Dice, él creyó a Dios. Dice, estaba delante de Dios. Claro, para tú tener fe, tú tienes que estar con Dios. Si él estaba delante de Dios, ¿a quién creyó? Porque hay gente que no cree, porque no pasa tiempo con Dios. Puedo decir esto, o sea, esto no va a ocasionar milagros, pero te va a poner a pensar. Hay gente que pasa más tiempo en Netflix que con Dios. Hay gente que pasa más tiempo en Facebook que con Dios. Y hay gente que pasa más tiempo en Instagram que con Dios. Es más, hay gente que le estoy dando el doctorado de fe para ver milagros más grandes y se la han pasado chateando. Ay, Padre, misericordia. Él creyó a Dios y estaba delante de Él y creyó. Dice, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pregunta. Y ojo, con esto que te voy a decir, en tu mente, con tu mente, tú vas a deducir que cualquier milagro puede ser hecho hoy. Pregunta. Si Dios llama las cosas que no son como si fueran, pregunta, ¿es Dios mentiroso? ¿Y por qué llama algo que no es como si fuera? ¿Puede Dios mentir? ¿Puede Dios mentir? No, Dios no puede mentir. Dile al de lado, Dios no puede mentir. Entonces, si Dios llama algo que no es como si ya fuera, es porque ya es. Es porque ya es. Porque Él no puede mentir. Yo dije, Él no puede mentir. Dios le dijo, te he puesto como padre de multitudes y no tenía ni un hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, cuando Dios hace algo, anuncia, Él no lo está haciendo desde nuestra plataforma, planeta Tierra, donde estamos limitados por el tiempo crono 12:53. Se me fue el bendito tiempo. En la fe no existe tiempo, la fe es antes del tiempo. Tú y yo estamos limitados por el tiempo, pero cuando Dios habla, no habla desde este tiempo. Él habla desde una eterna eternidad, donde Él ya te vio sano, ya te vio entrando por la puerta más grande que jamás había entrado, ya te vio con tus hijos próspero, bendecido, ya nos vio en el nuevo templo de 5,000 personas.
Por eso Él llama a las cosas que hoy no son como si ya fueran. Y Dios no tiene miedo de decirlo. Y si Dios no tiene miedo de decirlo, tú no tengas miedo de declararlo tampoco, ni de recibirlo. Yo dije, tú no tengas miedo de declararlo y de recibirlo. Cuando empezamos este año, yo me senté con los pastores y les dije, este año va a haber más de 3.500 personas en nuestra iglesia. Todavía no había ni 2.000. Es decir, que lo que yo dije, simplemente lo dije. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? A alguien no le va a gustar esta respuesta. Porque se me dio la gana. Se me dio la gana de creer. ¿Sí lo creí? Y me senté y le dije, este año tenemos más de 3.500 almas. Y uno que es bien inteligente, ¿verdad? Me dijo, pastor, en un año vamos a tener lo que en 12 años no teníamos. Sí. Cuando llegamos a esta iglesia no teníamos ni 800. 10 años. No tienes que tener miedo de declarar lo que Dios ya dijo. No se ha acabado el año. Y el fin de semana pasado vinieron más de 3.000, no sé, 300. No se ha acabado el año. Que llama las cosas que no son como si ya fuera. Entonces, Dios te va a sanar o Dios ya te sanó. ¿A qué tú vas a creer? ¿Dios te va a bendecir o Dios ya te bendijo? Es más, la realidad es que antes que tú nacieras ya tú estabas bendecido por Dios. Está muy loco lo que te estoy diciendo. Fe es mi respuesta, no a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios ya hizo. Porque ya tengo el papel legal, la escritura. Tú tienes el papel legal. Por su llaga fuimos sanados. Herido fue por nuestras transgresiones. El profeta Jeremías, profetizando 450 años antes de Jesús, y hablaba en pasado. 450 años después iba a morir Jesús, pero él dijo, herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. No vas a ser bendecido, ya tú fuiste bendecido desde antes de la fundación del mundo. Denle un aplauso a Dios, el que lo crea. Levante su mano al cielo. Voy a empezar a orar en 3 minutos. Así que si alguien necesita un milagro, agárrelo ahora. Efesios 2, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios. Alabanza me acompaña. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Están en los lugares celestiales? Pero la fe me dice que lo espiritual es más real que lo natural, porque lo natural está sujeto a cambios por lo espiritual. Y 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Y qué es todas las cosas? Que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de Cristo Jesús. La realidad es que toda provisión que tú vayas a necesitar hoy, mañana o en un futuro, sea sanidad, sea restitución, sea provisión financiera, sea salud, sea puertas abiertas, sea favor, sea conexiones, ya todo te fue dado en Cristo Jesús y va a venir por fe.